¿Qué impulsa a un hombre a mutilar a sus enemigos después de la muerte? ¿Qué tipo de gobernante convierte los genitales humanos en trofeos, preservándolos en frascos de vidrio para que todos los vean? ¿Y cómo Iván el Terrible, uno de los monarcas más temidos de la historia, llevó tales muestras de venganza a la vida? Es diciembre de 1570, y Moscú está sumida en un invierno cruel y despiadado. Las calles están cubiertas por un manto de nieve, y el aire es tan frío que parece congelar el tiempo. Sin embargo, dentro del Kremlin, el frío exterior es nada comparado con lo que aguarda a quienes se atreven a entrar en sus muros. Dentro de los pasillos del Palacio Imperial, una escena espeluznante se despliega ante los ojos de los visitantes. En una sala macabra, se encuentran genitales humanos preservados en frascos de vidrio, dispuestos con precisión y cuidado, como si fueran trofeos de guerra. Estos no son meros objetos, ni reliquias de batalla. Son los restos de los nobles rusos que desafiaron al hombre más temido de todo Moscovia, Iván el Terrible. Estos restos no son simples spoils de guerra, son una muestra de venganza. Los genitales en estos frascos pertenecen a aquellos que se atrevieron a desafiar la voluntad de Iván, y esta exposición macabra sirve como un recordatorio de la fuerza absoluta que Iván ejercía sobre la vida, la muerte y la dignidad humana. Iván el Terrible no nació siendo un tirano, pero su infancia fue moldeada por traiciones y abusos que marcarían su futuro. Desde muy joven, fue testigo de las intrigas palaciegas, de la brutalidad y de los asesinatos políticos que sacudieron las paredes del Kremlin. La muerte de su padre, Iván III, cuando él solo tenía 3 años, lo dejó vulnerable a los manejos de los boyardos, la nobleza rusa que luchaba por el poder mientras él era apenas un niño. El abuso y la negligencia de los boyardos durante su niñez crearon un profundo resentimiento en Iván. La constante desconfianza y el trato cruel lo empujaron a desarrollar una paranoia que nunca lo dejaría. En lugar de ser un líder protegido, Iván fue utilizado como una pieza más en el juego mortal de los poderosos, lo que solo alimentó su creciente obsesión por el control y la venganza. A una edad temprana, Iván ya mostraba tendencias sádicas. Es conocido que disfrutaba torturando pequeños animales, como gatos y perros, observando su sufrimiento con una fascinación macabra. Este comportamiento no pasó desapercibido para los boyardos, quienes, sin saberlo, estaban presenciando los primeros signos de la monstruosa personalidad que más tarde definiría su reinado. Iván ya había comenzado a desarrollar una sed insaciable por el sufrimiento ajeno, un rasgo que más tarde lo convertiría en un gobernante despiadado. En 1547, a la edad de 17 años, Iván el Terrible se corona oficialmente como el primer zar de todas las Rusias. Con este acto, inicia una nueva era para Rusia, llena de promesas de poder y control absoluto. El joven zar, aparentemente lleno de ambición y energía, toma las riendas del imperio, listo para reformar y expandir el territorio ruso. Los primeros años de su gobierno fueron marcados por reformas legales, victorias militares y la expansión de los dominios rusos. Iván demostró ser un líder capaz, implementando cambios que modernizaron el sistema legal y fortalecieron el ejército. Bajo su liderazgo, Rusia experimentó una prosperidad relativa, y la nación ganó terreno en batallas clave, consolidando su poder en la región. Uno de los momentos más tranquilos de su reinado fue su matrimonio con Anastasia Romanova, una unión que inicialmente parecía traer paz a la vida del zar. Durante este periodo, Iván mostró una faceta más suave, y su gobierno fue relativamente estable. Sin embargo, debajo de la superficie, los oscuros impulsos de Iván seguían latentes, y la tranquilidad sería efímera, ya que el zar comenzaba a cambiar irreversiblemente con el tiempo. En 1560, Rusia sufrió una tragedia que marcaría el final de la relativa calma en el reinado de Iván el Terrible. Anastasia Romanova, su amada esposa, murió de forma repentina y misteriosa. Esta muerte inesperada desató una reacción devastadora en Iván, quien pronto se convenció de que había sido envenenada por los boyardos traidores, aquellos nobles que siempre habían sido sus enemigos. La pérdida de su esposa no solo lo sumió en una profunda tristeza, sino que desató una creciente paranoia. Iván, consumido por el dolor, comenzó a ver traiciones por todas partes. Lo que comenzó como una simple sospecha se transformó en una convicción absoluta: los boyardos habían conspirado contra él, y él debía hacerlos pagar. La muerte de Anastasia, quien había sido su apoyo y equilibrio, marcó el comienzo de su descenso hacia la locura. El duelo por su esposa se convirtió en el catalizador de una transformación más oscura y violenta en Iván. La tragedia lo empujó a un estado mental perturbado, y su sed de venganza se convirtió en una obsesión. A partir de este momento,
su reinado se caracterizaría por una espiral de terror y crueldad, mientras que Iván, cada vez más aislado, se entregaba a la violencia desmedida. Así comenzó una era de sufrimiento para Rusia, gobernada por un hombre que ya no veía más que traición en todo a su alrededor. En 1565, Iván el Terrible implementó una de las medidas más temibles de su reinado, la oprichnina. Esta nueva estructura política dividió Rusia en dos partes. Una permaneció bajo el control de los boyardos tradicionales, mientras que la otra pasó directamente bajo el dominio de Iván. La oprichnina no solo fue una división territorial, sino también un sistema de control absoluto, donde Iván se aseguraba de que nadie pudiera desafiar su poder sin enfrentar consecuencias letales. Para ejecutar su voluntad, Iván creó a los opritniki, una fuerza policial secreta que operaba al margen de la ley. Estos hombres, vestidos con ropas negras y montados a caballos oscuros, tenían el poder absoluto para arrestar, torturar y ejecutar a cualquiera que consideraran desleal, sin necesidad de juicio ni evidencia. Eran una sombra implacable de terror que se cernía sobre todo el imperio, y su única misión era asegurar la lealtad absoluta a Iván, a cualquier costo. Iván utilizó a los opritniki para eliminar a las familias que consideraba traidoras, llevando a cabo ejecuciones masivas y confiscaciones de propiedades. Las casas de los nobles caídos en desgracia eran saqueadas, y sus tierras se repartían entre los seguidores más leales del zar. A través de estas tácticas brutales, Iván consolidó aún más su poder, sembrando el miedo en toda la nobleza rusa. El terror se convirtió en la herramienta principal para gobernar, y cualquier sospecha de deslealtad resultaba en la muerte segura, creando un régimen de miedo total. A medida que avanzaba su reinado, Iván el Terrible fue cada vez más insaciable en su búsqueda de castigos humillantes para aquellos que se oponían a su voluntad. No bastaba con la simple ejecución de sus enemigos, él necesitaba que sus castigos fueran inolvidables y que perduraran incluso después de la muerte. Iván comenzó a incrementar la brutalidad de sus castigos, buscando no solo matar, sino degradar a sus víctimas de la manera más extrema posible. La muerte ya no era el fin, sino solo el principio de una humillación que trascendería la vida misma. Una de las prácticas más aterradoras que Iván implementó fue la mutilación postmortal. Después de ejecutar a sus enemigos, Iván ordenaba que sus cuerpos fueran mutilados, asegurándose de que no solo se extinguiera la vida, sino también la dignidad. Esta práctica macabra servía como un recordatorio eterno de la venganza del zar y de su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Lo más espantoso de todo fue su obsesión por los genitales de sus enemigos. Iván no solo los mutilaba, sino que los retiraba, los preservaba en frascos de vidrio y los exhibía como trofeos. Este acto simbólico de castración no solo destruía físicamente a sus víctimas, sino que también representaba la aniquilación de su masculinidad, un castigo que les negaba incluso la capacidad de dejar un legado. Los genitales, conservados como trofeos macabros, servían como un recordatorio tangible del poder absoluto de Iván sobre aquellos que se atrevían a desafiarlo. En 1568, Iván el Terrible acusó a los boyardos de Nóvgorod de conspirar en su contra, señalando que planeaban entregar la ciudad a los polacos. Aunque la evidencia era escasa, Iván se convenció de que la traición estaba en marcha, decidido a hacer un ejemplo de ellos, desató una ola de violencia sin precedentes. Iván, atrapado por su creciente paranoia, vio traición donde no la había. Los boyardos de Nóvgorod fueron acusados de deslealtad, y el zar no dudó en emplear todo su poder para castigar a aquellos que sospechaba. La ciudad, que había sido un baluarte de la nobleza, se convertiría en el escenario de una masacre sangrienta. Durante semanas, la ciudad fue arrasada por los opritniki, la temida policía secreta de Iván. Miles de personas fueron torturadas, ejecutadas y enterradas sin piedad. Los gritos de sufrimiento resonaban por las calles mientras los cuerpos de los traidores caían uno tras otro, víctimas de un tirano que buscaba asegurarse de que la lealtad se impusiera por medio del terror. Entre las víctimas de la masacre se encontraba Iván Fedorov, un noble que había servido a Iván durante años. Acusado sin pruebas de conspiración, Fedorov fue obligado a ver la ejecución de su familia antes de ser torturado y finalmente ejecutado. Pero su muerte no fue el final de su humillación. Después de la ejecución de Fedorov, Iván ordenó que su cuerpo fuera mutilado postmortalmente. Sus genitales fueron retirados, preservados en alcohol y exhibidos en frascos como trofeos. Al igual que con otras víctimas, este trofeo macabro no solo servía para dejar una advertencia a otros nobles, sino también para consolidar la idea de que desafiar a Iván no solo significaba la muerte, sino una humillación eterna. En el corazón del Kremlin, Iván el Terrible mandó crear una sala macabra que se convirtió en un símbolo de su poder absoluto.
Esta no era una sala de tesoros ni de riquezas, sino una exposición aterradora de restos mutilados, cada uno de ellos una advertencia viviente para aquellos que se atrevían a desafiarlo. Los frascos de vidrio, cuidadosamente alineados en la sala, contenían los genitales de sus enemigos ejecutados. Cada frasco era una pieza de una colección grotesca y macabra, diseñada para recordar al mundo el precio de la traición. Esta exposición no solo mostraba la brutalidad de Iván, sino también su capacidad para humillar a sus enemigos incluso después de la muerte. Cada trofeo era un recordatorio de que, bajo su gobierno, la vida y la dignidad humana no valían nada frente a su voluntad. Los diplomáticos y visitantes extranjeros que llegaron a Moscú quedaron horrorizados al ser conducidos a esta espantosa exposición. Relataron con asco cómo la sala estaba llena de frascos con los genitales de los traidores. Muchos de ellos se sintieron profundamente perturbados por la deshumanización de los cuerpos, y las memorias de estos viajes quedaron marcadas por el impacto de lo que habían presenciado. Nadie podía entender cómo un gobernante podría llevar la venganza hasta tal extremo. Lo más perturbador fue que Iván no solo permitía esta exposición, sino que se enorgullecía de ella. Con una sonrisa arrogante, Iván guiaba a los visitantes a través de la sala, explicando cada uno de los crímenes que habían cometido sus víctimas y asegurándose de que quedara claro que el castigo era merecido. Iván utilizaba esta exhibición como una forma de mostrar su poder absoluto, un poder que no solo gobernaba sobre la vida de sus súbditos, sino sobre su dignidad, incluso después de la muerte. Iván el Terrible entendió que el miedo era su arma más poderosa, y que para mantener su dominio absoluto, necesitaba algo más que simples ejecuciones. La humillación postmortal se convirtió en una de sus herramientas más efectivas para sembrar el terror en toda Rusia. La exhibición de los genitales de sus enemigos no solo buscaba castigar a los traidores, sino que funcionaba como un medio para infundir un miedo profundo que perdurara mucho después de la muerte. Iván transformó la muerte en una herramienta de humillación eterna. Los ciudadanos y nobles rusos vivían bajo la constante amenaza de ser humillados incluso después de morir, lo que aseguraba que nadie desafiara su autoridad sin temor a perder no solo la vida, sino la dignidad misma. Los embajadores extranjeros que visitaron Moscú no podían ocultar su horror al ser llevados a la sala de trofeos. Relataron con asco cómo los frascos con los genitales de los traidores estaban etiquetados y exhibidos como simples objetos de muestra. Las memorias de estos visitantes fueron tan impactantes que muchos de ellos no podían creer lo que sus ojos veían. Este espectáculo no solo mostraba la brutalidad de Iván, sino la mente perturbada que lo respaldaba. Para los boyardos y otros nobles, la amenaza de ser sometidos a una humillación postmortal era mucho más aterradora que la propia muerte. Vivían bajo el constante miedo de que un error o un acto de deslealtad podría llevarlos a un destino mucho peor que la ejecución, una degradación pública y eterna. El terror que Iván cultivó a través de esta humillación aseguraba que la nobleza permaneciera sumisa y temerosa, manteniendo su control absoluto sobre Rusia. En 1581, Iván el Terrible cometió su error más devastador. En un ataque de furia, golpeó a su hijo, Iván Ivanovich, en la cabeza con su bastón, causando su muerte. Este acto de infanticidio no solo destruyó a la familia real, sino que también selló el destino de Rusia. El zar había perdido toda capacidad de liderazgo racional, y la muerte de su heredero fue un reflejo de su creciente aislamiento y locura. Iván murió en 1584, a los 53 años, dejando atrás un legado de terror y crueldad que marcaría a Rusia por generaciones. Su reinado de miedo y brutalidad dejó cicatrices profundas en la nación, y su muerte no significó el fin de su influencia. Rusia quedó marcada por su dominio absoluto, donde la paranoia y el abuso de poder fueron la norma. Después de su muerte, los sucesores de Iván intentaron borrar la evidencia de su reinado macabro, deshaciéndose de sus trofeos anatómicos y eliminando cualquier rastro de la violencia que había dejado atrás. Sin embargo, el terror que Iván sembró en su pueblo perduró. Las historias sobre su cruel régimen se transmitieron de generación en generación, creando un legado de miedo y autoritarismo que influyó en la forma en que Rusia sería gobernada por siglos. El reinado de Iván el Terrible dejó una huella indeleble en la cultura rusa, que perduró mucho más allá de su muerte. Su gobierno autoritario y basado en el miedo sentó las bases para lo que sería la autocracia rusa en las generaciones siguientes. La figura del zar, más que un líder, se convirtió en el símbolo de un poder absoluto, sin límites ni rendición de cuentas. Iván el Terrible moldeó la autocracia que definiría a Rusia durante siglos. Su forma de gobernar, marcada por el control absoluto y la represión de la nobleza, influenció a los siguientes zares,
quienes adoptaron sus métodos, sobre todo el uso del miedo para mantener el poder. La lección más importante de su reinado fue clara: el terror era la herramienta más efectiva para garantizar el control. El uso del terror se convirtió en una práctica institucionalizada en la gobernanza rusa. Durante generaciones, los zares que sucedieron a Iván continuaron utilizando el miedo como su principal herramienta política. La represión de cualquier tipo de oposición y la constante amenaza de la humillación postmortal se convirtieron en la norma, lo que mantuvo a la población rusa en un estado de sumisión perpetua. El legado de Iván plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder y su capacidad para corromper. ¿Qué ocurre cuando un gobernante se siente por encima de la ley? ¿Cómo cambia el ser humano cuando el poder absoluto le permite imponer un sufrimiento sin límites? El reinado de Iván el Terrible nos enseña que, cuando el poder se deja sin restricciones, puede conducir a horrores inimaginables, y que el miedo, aunque eficaz, es una fuerza destructiva que puede arrasar con la humanidad misma. El reinado de Iván el Terrible nos muestra los peligros del poder absoluto y la paranoia desenfrenada. Su historia es un recordatorio de que, cuando un gobernante pierde el control de su humanidad y se deja llevar por la desconfianza y el miedo, las consecuencias pueden ser devastadoras. El verdadero legado de un gobernante no se mide en conquistas ni reformas, sino en su capacidad para mantener su humanidad, incluso cuando se enfrenta a la traición. Iván el Terrible, al perder su humanidad, dejó un legado de terror que perduró mucho después de su muerte. Un líder debe ser capaz de gobernar con justicia, no solo con poder, pues el precio de ignorar la humanidad puede ser mucho más alto de lo que cualquier imperio podría soportar.